Buenos días, estamos aquí en otro encuentro del ciclo webinar sobre diseño y artesanías. Y hoy tenemos como invitada a Marta Campana, fundadora de Plata Nativa, coleccionista y bueno, y persona muy conocedora del arte popular. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de estar aquí conversando con vos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Marta, vos sos una persona con una formación atípica, con una vida atípica. Generalmente yo empiezo preguntando cómo te formaste y cómo empezaste en tu actividad. Y bueno, vos tuviste muchas experiencias. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu camino en esto de hacerte tan experta y conocedora del arte popular, diseñadora de joyas, por otro lado, bueno, armar tu propia colección, vender objetos. ¿Cómo fue tu recorrido, Marta? Bueno, mi recorrido. Por empezar, eh, nací, me crié en la cordillera, en Mendoza. Mis padres tenían minas y hasta los 8 años viví ahí. Después me trasladé a Buenos Aires a los 8 años y en un periodo desde los 8 hasta los 20 estudié pintura, dibujo, cerámica, títeres, eh, actuación, trabajé en 3 obras de teatro del Ditela, Ah, eh, mira, estuve en un grupo con el cual fuimos a Europa al Festival de Teatro de Nancy. Todas esas experiencias juntas eh, desembocaron en que a los 27 años decidí irme al Cusco a vivir, formando parte de un grupo cultural para trabajar con los campesinos, que creo yo que fue como volver a mis orígenes mendocinos, ¿no? ¿en qué año fue eso, Marta, más o menos? Año 72 me fui a vivir a Cusco desde Buenos Aires y allí formé un grupo de teatro que hacía títeres para adultos campesinos en quechua y recorrí 3 departamentos de Perú, que era Apurímac, Cusco y Madre de Dios, haciendo títeres en condiciones muy precarias, en lugares donde no había luz eléctrica, donde, viste, no había nada, comunidades que solo entendían hablar en quechua, con lo cual en mi equipo había gente que hablaba en quechua. Después eso se transformó también en hacer obras que ya no eran de títeres, sino que eran de figuras recortadas. Sí. Otra vez fui a Europa con el Teatro de Títeres al Festival de Nancy, y ahí conocí en Estados Unidos a Peter Schumann, que era un hombre que hacía teatro de pan y muñecos, se llamaba Bread and Puppet Theater, entonces eso también me abrió otras posibilidades de trabajar de otra manera. O sea que toda esa formación que yo tuve, después estuve en Honduras, en un proyecto de comunicación rural, haciendo trabajar a la gente, escribiendo, haciendo títeres. Todo eso me formó para poder intercambiar con los artesanos, con la gente con la cual después empecé a trabajar digamos, en el año 74, 75. Sí. Yo empecé tuve que dejar de ese trabajo de títeres y empecé a eh, hacer joyería en el Cusco con un platero que yo conocía, que tenía modelos antiguos que él no valoraba, y yo le dije que hiciéramos esos modelos, y ahí empezó una fusión entre lo que yo había hecho antes y la idea de trabajar con los campesinos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Cusco empecé con una gente que iba a las comunidades a mostrarles qué era lo que yo quería que trajeran de esos lugares. Ellos no tenían idea de que las cosas que yo quería eran valiosas. Normalmente compraban cosas feas. Entonces yo compraba un plato antiguo, iba y se lo llevaba y le decía, bueno, quiero que me traiga de esto.
este plato, que es este que está acá, ¿ves? Los platos de cerámica. Sí. Ahí estoy Entonces, compartiendo imágenes, mira, puse las fotos que... son las fotos de los primeros tiempos, de los títeres, el carromato de títeres que tenía forma de retablo de iglesia, pero tenía el sol, arriba tenía un sol, tenía todos los elementos que hay en la iglesia, las flores de latón, las ruedas con campanitas, los angelitos colgando a los costados, bueno, todo eso era sacado de la iglesia, pero era un teatro que se abría y salían personajes que hablaban en quechua. Entonces eso también fue algo muy impactante para la gente. Claro. Marta, ¿y vos te fuiste así con tu mochila o te fuiste ya con un proyecto, un contrato? ¿Cómo arrancaste? Todo un grupo de gente, en general ellos eran poetas que hacían periódicos y otras cosas, y había uno que era profesor en la Universidad de Cusco, y yo era la única que hacía títeres, y mi primera experiencia fue buenísima porque me encontré con un grupo de campesinos que cada uno había hecho un dibujo. Trabajaban con unos curas misioneros franceses. Entonces yo en base a esos dibujos hice una obra de títeres y eso permitió que yo empezara a trabajar con adultos en vez de seguir trabajando con niños. ¿Entendés? Fue una Claro, experiencia inédita. Después en Polonia y en Irán sacaron notas diciendo que yo trabajaba en el Festival de Nancy, ¿no? con adultos y que en Polonia, donde hay una universidad de títeres y qué sé yo, trabajaban solo con niños, ¿entendés? Como que esa sí, idea, que fue la así idea es. que tenía García Lorca cuando salió con su teatro de títeres y hacía títeres para grandes y chicos, ¿entendés? Yo me inspiré un poco en García Lorca, Javier Villafañe, todos estos titiriteros ambulantes, ¿no? Que ¿Lo conociste a Luis Portillos también? no, a Luis Portillos no, pero trabajé con Javier Villafañe, con eh, Enrique Berni, que era un escritor que hacía títeres con Javier cuando eran jóvenes, ¿viste? Sí. Gente muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que eso me formó para poder trabajar después con los artesanos con los que trabajo, porque en general, Marta, y después vos empezaste ahí a coleccionar cuando fuiste al Cusco, ¿no? justo empecé a descubrir los tejidos. Y mi primer negocio, que estuvo en Lima en el año 75, era solamente de mantas y ponchos. Y era hermosísimo, era un localcito chiquitito, muy bien ubicado, ¿viste? Y a mí siempre me fascinó el tejido, más que la plata también, pero me gusta más los colores y las texturas de los tejidos, ¿viste? Entonces, yo creo Claro, que lo importante es como, después conocimos acá en Buenos Aires cuando ya estábamos a un húngaro que hablaba quechua y aymara. Su mamá era anticuaria en Lima. Y él traía para acá macetas en tren, traía de Bolivia, macetas muy grandes de barro. Y cuando yo lo conocí le dije, no, yo quiero que usted me traiga esto, esto y esto, y le empecé a mostrar los chicheros, por ejemplo, los de madera. sí, acá ahora los vamos a ver. Acá hay, Entonces, adentro de las macetas que venían en tren desde Bolivia, empezó a traernos estas piezas de madera que son maravillosas, son todas hechas a mano, a cuchillo, y son vasijas ceremoniales, ¿entendés? Son para darle a la Pachamama los granos, para hacer ofrendas a la Pachamama. Son vasijas ceremoniales. sí, es Y son increíble porque parecen piezas de arte contemporáneo, ¿no? una moderna, igual que los platos de toros que hacían los campesinos en Cusco en el siglo XIX y comienzo del XX, son los toros de Picasso. O sea, Picasso claro. se inspiró en todas las culturas primitivas africanas de aquí, ¿entendés? Yo digo los toros de Picasso porque son obras de arte increíbles. Así que, y también te fuiste encontrando con, por supuesto, con piezas de plata, con tejidos, con
con pintura religiosa, con imágenes, con tallas. Claro, ¿No? yo lo que empecé a hacer en una época era, vivía en Lima, después no tuve negocio, vendía en mi casa, tenía unos amigos que tenían una colección increíble de piezas y trabajaba con ellos, en su casa vendía. Y empecé a traer a Buenos Aires cosas, más o menos en el 79, 78, empecé a traer acá piezas y las vendía o a particulares o me dijeron que fuera el mejor negocio de artesanía que había en Buenos Aires, que se llamaba Señora Luna. ¿No? Me dijeron mis primas, no, hay un negocio extraordinario, Señora Luna. Entonces la fui a ver a la negra y me empezó a comprar. A la negra le gustaba todo lo que yo traía. Bueno, vamos a contarla quién era la Negra Luna, entonces. Tu socia de tantos años, tu Claro, amiga, ¿no? no Una sé si persona. pero ella fue la que empezó en Buenos Aires, mucho antes, ¿no? No sé, habrá sido en el año 60 y pico, puso este negocio, Señora Luna, donde vendía artesanías y muebles hechos acá en Argentina. Había aprendido de un hombre que tenía un negocio, que venía de Goya, ¿no? Corrientes. De Corrientes, sí, y la negra decía que él le había enseñado los muebles. La Empezó a Negra además riojana. claro, riojana, y ella tenía muy buen gusto. Ella traía, por ejemplo, de Paraguay, unas vasijas gordas de cerámica que parecían boteros, piezas de botero, ¿entendés? Sí. Y en No, esa época la Galería del Este estaba en su apogeo también, ¿no? La Galería bien, del Este en Florida. no estaba en la Galería del Este, la negra estaba en la calle Paraguay, Ah, la Negra estaba primero en Paraguay. entre Talcahuano y Libertad. Ahí, Sí, ahí la conocí yo. Y ahí lo sí. conocí a Leo también, porque teníamos una amiga en común, la negra, Leo y yo, que tenía también unas artesanías maravillosas y un gusto exquisito. Una señora muy elegante y muy divina, que era amiga de los tres. Y nos conocimos, yo los conocí también en casa de esta señora, a Leo y a Claro, la negra y a Félix. O sea, estaban ahí. Entonces, nos reuníamos con ella a menudo, porque ella tenía un puesto en la Feria de San Telmo, sí. la Y esto era señora. la plena época del Ditela, ¿no? No, no, eso fue en el año 82. Ah, fue posterior. Yo en el Ditela, las obras que hice las hice en los años del 60 al 70. Ah, claro, en el 72 ya te fuiste a Cusco, ¿verdad? Claro, ¿Y cuántos años estuviste en Perú? 9. Casi era peruana, ya casi no vuelvo. Claro, claro. Me había, Cusco me resultó un lugar, en la época en que yo fui, decían que el centro cósmico del mundo se había trasladado de Oriente al Cusco, entonces llegaban gentes de todas partes del mundo, ¿viste? Era muy hermoso en esa época el Cusco. Ahora Leo estuvo hace poco y me dijo que está muy cambiado, ¿no? Que Sí, seguramente, sí, sí. parece Aparte. Y entonces ahí vos la conociste a la Negra por los años 80. vender a la negra mis cosas y después Sí, cuando decidí volver e instalarme, que fue en el 81, que sí, volví, eh, puse, sí, puse un negocio en la Galería del Este. sí. Cuando vos decís mis cosas, son las cosas que vos elegías de los artesanos del Cusco y de otros lugares donde estabas viajando y seleccionabas y traías. Cosas muy En ese raras. momento todavía no producías. No, bueno, sí, empecé con ese platero del Cusco haciendo unos aritos de los cuales tenían modelos antiguos y cuando yo los empecé a hacer nadie los hacía ni en Cusco ni en Lima, eran novedosos y esos aritos que tienen un zapatito, una flor, un pajarito, Sí, y sí, eso en esa época era muy original, o sea, eran modelos antiguos. claro. Esto, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla son Estos, antiguos. esos se llaman tupos. Los Eh, tupos eh, son de origen precolombino. Y los claro.
del año 1500, vos ves a la reina Coya y a la sirvienta, se prendían la ropa con uno de estos alfileres que en la época precolombina no eran así barrocos, eran redondos, lisos, ¿no? Yo tengo un libro de Felipe Guamán Poma de Ayala, no sé si lo Sí, conoces. claro. Bueno, Cronista de la conquista. claro, están todos los tupos, se ven los tupos que usaban las indias. Qué Estos son de... suerte que Guamán Poma dibujó todo eso, ¿no? Porque es un testimonio que ayuda a clasificar cuando tenés que trabajar con colecciones o cuando querés hacer una referencia histórica. Él fue tan detallista y en poder además, digamos, hacer un archivo de todo lo que era la vida digamos, cotidiana en la época colonial, ¿no? Yo tenía el libro original, fotocopiado del original, que está escrito en quechua, y después tenía la traducción al español, y yo quería hacer un trabajo con una amiga para los campesinos, de mostrarles el libro, y pedí a la UNESCO que nos dieran un subsidio para eso, pero no lo conseguimos. Así que eso, ves, fue algo que no quedó Claro. trunco, ¿no? Pero, Bueno, sí. pero Tantas, Guamán Poma para mí es increíble, ¿no? sí, sí. Los dibujos que tiene. Esto que se ve en pantalla, Sí. lo hago yo. Eso lo hago para divertirme. Son estampitas antiguas compradas en los mercados que tienen atrás la oración del santo, y yo los intervengo con todo lo que se ve: plata, perlitas, pajaritos, filigrana de plata, Sí, eh, todo eso le pego y después le hacemos marquito de plata. Y es del como lado, un collage. claro, se ve la oración de la Virgen. Después tenemos uno que se va a ver, sí. Marta, Sí. pero vos estabas contándonos cómo entonces empezaste por esos aritos que eran antiguos y empezaste ahí a armar tus propios productos que después fueron evolucionando y cuando, bueno, Después de los aritos empecé a vender los tejidos, puse el negocio de tejido, solamente vendía textiles. Cuando sí, empecé a venir a Buenos Aires, ya compraba cosas interesantes que traía para vender. Por ejemplo, algunas piezas antiguas de Mendíbil, que era muy buen artesano en Cusco, ¿no? Cosas sí. raras. Después traía pinturas antiguas, chiquititas, ¿no? No la pintura cusqueña de las iglesias, sino pequeñas pinturas, pequeñas Como piezas, esta, por ejemplo, claro, retablitos. retablitos, sí. Después, Entonces, eh, ahí todavía no fabricábamos joyería. Después, cuando llegué a Buenos Aires, lo conocí a Leo, nos casamos, pusimos el negocio en la Galería del Este, que se llamaba Mamacha Belén. Que Mamacha Belén es una virgen famosa del Cusco, porque es la más elegante. sí. Los ricos que mueren le regalan joyas, entonces siempre que Ah, sacan en andas la sacan muy elegante, muy enjollada, ¿no? Y sí, yo le puse Mamacha Belén al negocio en la Galería del Este. Y ahí empezamos a hacer joyería con un amigo nuestro que en realidad era muy buen joyero, pero que no hacía nada del estilo cusqueño, colonial, nada, ¿viste? Hacía claro, avioncitos, cosas modernas. claro. Entonces empezamos a explicar lo que era el arte colonial, ¿viste? Las formas, lo precolombino, y ahí empezamos a hacer diseños de joyería, y la negra cerró su negocio y tuvo un tiempo en que lo tenía cerrado y después se asoció con nosotros ahí en la Galería del Este. Entonces Sí. se llamaba Mamá Chabelén y Señora Luna. Ah, mira. ¿Y Negocio. eso fue para los fines de los ochentas o mediados de los ochentas, más o menos? Sí, habrá sido cuando, el 85 o Claro, ya de época de democracia, sí, y 86 acá, me dice Leo. 86. Yo me acuerdo, ¿sabes de qué siempre estaba ahí en la Galería del Este? Federico Manuel Peralta Ramos, que, bueno, era un personaje total, poeta, pero él siempre tenía como su lugar, un cafecito donde paraba ahí, me encantaba pasar, yo era chica. Claro.
No iba todo el tiempo, pero me acuerdo me fascinaban los locales y el lugar que tenía como ese aire bohemio espectacular, ¿no? Bueno, yo a Federico lo conocí mucho antes, en la época del bar moderno, que era cuando yo tenía 20 años, o sea, en el 60 y pico. Y me lo presentó un amigo mío que era pintor y lo frecuenté un poco a Federico y era un personaje fascinante, ¿no? Después cuando me fui a Perú me mandó una vez una declaración que había hecho él. Y lamento ahora que no sé dónde están, porque era delirante, y un disco que había grabado con canciones, ¿no? Sí, qué bueno. Cuando era chiquita lo imitaba a Federico cantando esas canciones. Y la Galería del Este en ese momento fue muy linda y después, cuando nosotros volvimos, también todavía era linda, ¿no? En el 80 y Claro, pico. claro. Ahora está de muy capa caída, ¿no? Sí, bueno, ahora todo el centro, los últimos años, pero la galería sí, lamentablemente es como que muchos de los anticuarios que había ahí se fueron yendo, ¿no? O fueron cerrando. Hubo unas mujeres que eran amigas de las, vos las habrás conocido, las Castellanos, Mabel y Mary Castellano. Ah, sí, las Las que castellanas. donaron las muñecas al Museo Fernández Al Blanco. Museo Fernández Blanco, sí, sí. Bueno, ellas tenían un negocio de cosas peruanas, bolivianas, maravilloso, de muy buen gusto, que daba justo a la confitería de la Galería del Este. Y Sí, y me acuerdo de haber visto ahí una tabla aymara de plumaria. claro, y yo no tenía, no, me acuerdo que no tenía un peso en esa época y les compré haciendo esfuerzos de, viste el sueldo que cobraba, una hebilla de plata, ¿no? Para Sí, hacer un collar. Y ahora tengo una caja llena de esas hebillas, me da risa, ¿no? Porque en aquel momento para mí era un tesoro eso, ¿no? claro, claro. Marta, ¿y cómo es el ojo? ¿Cómo es entrenar el ojo para reconocer estas piezas que vos debés encontrar entre un montón de otras cosas que no son de la misma calidad o de la misma factura, ¿no? Eh, Eh, no sé, creo que hay algo medio mágico. Yo tengo acá un ángel mío que es maravilloso. Entré en un negocio que vendía cueros, frazadas, mantas. Y de pronto allá arriba, en una manta, veo una patita que asomaba de madera. Digo, quiero eso. Y la mujer era un ángel de madera y bordado, maravilloso, antiguo, no sé por qué, ¿entendés? Lo agarré de ahí arriba. Como un Pero imán, ¿no? Como un imán con ciertas piezas. yo creo que a mí fundamentalmente todo lo que tenemos me gusta, no tengo nada, eso me lo enseñó la negra también. ¿Ves? La negra fue una gran maestra para mí, porque yo había traído de Perú una colección de cosas de vidrio, vidrio azul y verde de colores, y a la negra le gustaba mucho el vidrio que hacían en México. Entonces me había dicho, bueno, cuando vos traigas ese vidrio yo lo pongo en mi negocio. Y llegó, era un cargamento, ¿entendés? Mucho, Claro. pasos y floreros y cosas y cosas. Y cuando la negra lo vio me dijo, no, esto yo no lo puedo poner en mi negocio, esto no me gusta, no es. Y yo me sentí re mal, aparte económicamente también, lo que significaba. Pero Claro, la negra, si algo estaba mal o no te gustaba, no se ponía en el negocio, ¿entendés? Es como que lo claro. que primaba era el buen gusto, no Porque la cosa económica, sino... ustedes, en cierta forma, capaz que más intuitivamente, lo que hacían era como una curaduría también de las piezas que mostraban en el local, ¿no? Claro, Porque seguro. ese criterio, que tal vez, como vos contás, era más por una cuestión o de buen gusto o de criterio estético, pero intuitivamente era eso, era seleccionar lo que iba, lo que no iba, lo que iba a impactar, lo que tenía una relación conceptual con otras piezas que tenían ahí. Y además, así formamos a los artesanos que trabajan con nosotros, porque en general ellos no sabían. Teníamos uno, por ejemplo, que es muy bueno haciendo las cosas, muy bueno técnicamente, pero Sí, son los aros que le hacían feos. Y claro, conmigo, por ejemplo, empezamos a diseñar modelos juntos.
Yo hace unos 5 años estuve en Perú en un museo que es muy importante, que es el MALI, el Museo de Arte de Lima. Vale. Y ahí vi unas narigueras de oro precolombinas, le saqué fotos. Me vine acá y con este artesano hicimos la colección Mali, que son 4 modelos inspirados en las narigueras. Qué bueno. Yo no los podía hacer porque yo no trabajo la plata, pero yo le decía, no, este dibujo no, este sí, no, acá arreglaba, poné esto acá, y él iba haciendo, y salió una colección que son 4 modelos en 3 tamaños distintos, grande, mediano, chico, ¿ves? No son estos que estamos mostrando ahora. Este es el Estos de la son izquierda, de este mismo muchacho, esa es una pieza precolombina, la que se ve de como un corazón. un corazón, sí. Claro, esta es una pieza precolombina que está en la tapa de un libro, pero él agregó la parte de arriba y se mueve el aro, ¿entendés? Tiene movimiento, tiene un Ah, eje. sí, Entonces empezamos a hacer colecciones hermosísimas, pero en colaboración, ¿entendés? Yo, claro. Bueno, ahora, digamos, en los últimos años se ha visto toda esta palabra, ¿no? De hacer en colaboración o colecciones cápsulas, y ustedes esto lo empezaron a hacer hace mucho tiempo. y la negra, por ejemplo, cuando algo no le gustaba, porque queríamos poner un aro que no era ni precolombino, ni mapuche, ni colonial, ni qué sé yo, se ponía como a llorar, se enojaba y decía, no, esto no es, no quiero, ¿viste? Y nosotros, bueno, pero se va a vender, no, ¿entendés? Era muy terminante en que ella sabía lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y no quería Claro. hacer, ¿no? Esa fue una buena enseñanza, ¿no? ¿Cómo era ¿Entendés? el proceso, por ejemplo, cuando ustedes decían, bueno, se inspiraban en piezas precolombinas a lo mejor, pero Claro, ustedes buscaba por ahí bocetaban o llevaban fotos y trabajaban con el platero? elegíamos la forma y Mm, empezábamos a mostrarle al artesano o de pronto un mismo aro lo hacían dos diferentes, dos versiones. Por ejemplo, este que se llama el aro rulo, sí, está en la tapa de un libro que se llama Joyas de los Andes, el, ajá, de los rulos, pero tenemos dos versiones. ¿Ves? El asunto es que es muy liviano, que está sí. hecho finito, pero que parece grueso, que tiene porque es un aro de fundición, no hecho a Ah, mano. Entonces, claro. Así, existen también las técnicas para hacerlo, ¿entendés? Que hay que, si un aro pesa más de 10 gramos, no lo soporta. claro. Entonces hacemos aros muy voluminosos, pero muy livianos, porque este muchacho empezó a probar con unas técnicas especiales. Sí, Bueno, claro. Fueron investigando juntos en las técnicas, en las formas. hicimos un aro que a mí me encantaba, que era tridimensional. Lo llamábamos el aro tridi. Tenía como tres, tenía una parte, otra adelante y otra adelante. Era hermoso y daba un trabajo impresionante hacerlo. Y fue un fracaso, porque era tan complicado de limpiar y de hacer, que Sí, no lo pudimos seguir, pero era hermosísimo, ¿entendés? claro, porque comercialmente no daba por ahí, pero era una pieza. Era muy complicado, pero fue una buena aventura hacerlo, ¿entendés? Yo me quedé con un Claro, par porque dije, hay una clienta que me lo quiere comprar, pero yo no quiero porque es como el producto de todo un esfuerzo, ¿no? De haber claro. logrado hacer ese aro. Así que bueno, fuimos probando y probamos con muchísimos artesanos además, y nos quedamos al final con 3, Ujú, 4 con mi hija, que era la que tejía los collares, ¿no? Y sí, trabajamos con ellos y vamos innovando y haciendo cosas nuevas. Mira, ese aro que mostraron recién, este es sí. de, ¿Este este, es? ¿Este? ese todo calado está hecho a mano. ¿Ves que tiene Ah, monos alrededor? Son 4 monos. sí, Ese está hecho a mano, calado a mano. no quiere hacer nada en fundición, todo él lo hace a mano. Todo ese Sí, trabajo está hecho calado a mano por él, ¿entendés? impresionante. Y en la figura que sigue, la de los aros que siguen, Ajá. los que están a la izquierda mía en la pantalla, Sí, los ovalados. sí, esa es la colección Mali. Estos son Estos los son aros las- inspirados en las narigueras.
Esos me encantan, son una... Huella que se le ve está en las narigueras que yo tengo, ¿entendés? Son tan contemporáneos. Y este de acá está hecho por el que hace todo a mano y no quiere hacer fundición, ¿ves? Él solo trabaja a mano y es absolutamente creativo en todo lo que hace, ¿no? Él no hacía nada antes porque no tenía dinero para comprar la plata. Claro, y ustedes lo ayudaron a Él, armar él su solo taller. hacía cosas de alpaca. Y yo le dije, Claro. bueno, nosotros te vamos a dar la plata para que vos... Esto que tengo yo es de él, ¿ves? Esto es tejido en... A ver, Esto para que vamos a enfocarlo. Ahí está, ya saqué la pantalla para que se vea. es macramé, pero al estilo precolombino, y esta pieza es hecha por él. ¿Ves? Ah, divina. Sí. Es muy bueno, buenísimo. Es Yo estuve una en chapa de plata de ¿cuánto tiene de espesor eso? No, es liviana. Es No, liviana. Ah, parece, es verdad, parece mucho más liviana. voluminosa, ¿sí? Sí. Estuve en Santa Fe, en New México, haciendo una exposición de antigüedades. Y me llevaron a un country donde exponían los mejores plateros indígenas de esa zona, los navajos, un collar de ellos valía $10.000, ¿entendés? En ese momento. Que fue en el 2001, creo que estuve ahí. Y bueno, yo le digo a Marcelo, si vos vivieras en Estados Unidos, serías millonario, le digo, porque es muy bueno lo que hace Sí, él. porque los oficios son más valorados y sobre todo Claro, lo que tiene que ver con los metales preciosos. sí, los indígenas norteamericanos son los que hacen joyas buenas, las venden muy, muy caras, ¿no? En esos precios. Pero bueno, lo bueno fue que durante los 30 años que trabajamos con la negra y ahora que seguimos trabajando nosotros, siempre, nunca nos peleamos y fue algo divertido, ¿entendés? Para nosotros, fue como una aventura, no es un negocio. Es un Claro. negocio porque vendemos las cosas, pero lo que priorizamos es que nos guste lo que hacemos y que las cosas sean buenas, ¿no? Y que lo pasamos bien, nos divertimos, no, en general no, ¿entendés? Nunca nos peleábamos, Sí. siempre era una relación muy buena la que tuvimos Bueno, con y la... el negocio es como un local, como una tienda de culto también, ¿no? Y ha habido muchas personalidades famosas que han ido a comprarles collares y piezas a ustedes. Mm. Bueno, no, te voy a pedir que me cuentes algunas anécdotas que sé que tenés muchas y muy divertidas, que Eh, a la gente le encanta saber este tipo de cosas. bueno, un día yo no estaba Leo y la negra y apareció una mujer con blue jeans así, y ellos no sabían muy bien quién era, venía a comprar collares y afuera había como 3 o 4 personas y estaba sin maquillaje y de pronto se dieron cuenta que era alguien, que los de afuera eran guardaespaldas y era Sharon Stone que había venido a comprar. Y ellos no la habían reconocido, ¿entendés? Como que Sí, además la cara lavada. la cara lavada, les pidió que quería bajar al sótano al baño y después se compró 3 collares para ella, para la hermana y para la madre, ¿no? Esos collares de piedras, todos. Ahora las vamos a mostrar también. Esa fue Sharon Stone. Después un día vino y la atendí yo a Lee Bullman, que también había venido a Buenos Aires y, y compró un collar de esos tejidos también, los tejidos de piedra. Ahí les vamos a encontrar, creo que están más al final. Sí. Bueno, eso compraron ellas dos y después un día apareció Almodóvar por el negocio. Esa Esa, anécdota es genial. sí, yo lo vi por la calle, Almodóvar, y digo, ay, le podría decir que venga, y la negra me dice, no, de ninguna manera. Y cuando, quédate acá, no le vas a decir nada. Y cuando de pronto estaba en la vidriera, le digo, mira, negra, está en la vidriera Almodóvar. Y después entra Almodóvar y dice, hace media hora que estoy buscando este negocio. Porque lo había mandado su actriz Cecilia Roth, viste que también en una época había
usaba cosas nuestras que le regalaban una clienta nuestra. Y bueno, y me compró 2 floreritos de plata antiguos que eran hermosísimos de filigrana, y me dijo que los iba a poner en su próxima película, ¿no? Me dijo, los voy a poner en mi película. Después yo los busqué, las películas, pero no logré verlos. Y le gustaba mucho la carterita coquera, que es esta que está. Esa que tenés ahí, que la tenemos en una foto acá, ahí lo comparto para que la vean. Esa también es una historia, ¿ves? Yo las compraba en Perú, compraba esas carteritas antiguas, porque eran carteritas que las usaban los hombres en Perú. A ver si aparece. Acá, por acá están. A ver. Ya la voy a encontrar, pero sí. Bueno, Acá, por acá. Creo que por acá. No, ahí. No, acá no. Más abajo, a ver. Yo creo que las vimos antes. Las pasaron. Sí, sí, las pasamos, las Bueno, pasamos. las usaban los hombres que iban a caballo, se llama chuspa coquera, y la usaban para guardar monedas de oro y plata y hojas de coca. Esa es la historia de las carteritas coqueras. En Lima yo conseguía las carteritas antiguas y las arreglaba, las desarmaba porque estaban rotas las piezas o mal. Si querés muestro la que tengo acá. A Si ver, no, ya, a ver, yo la voy a encontrar. Estaban por acá cerca, recién las pasamos. Están las sí. pulseras. Ay, y ahora encuentro los collares de Sharon Stone y de tu hija, pero no encuentro las carteras coqueras. Bueno, si no, mostrar la tuya que está ahí mientras yo ubico las fotos. Bueno, esta carterita la usaban los hombres que iban a caballo, en bandolera, y tiene un montón de piezas de distintos animales, ¿ves? Un gallo, monos. Que son como exvotos, Sí, pero no son exvotos. no son Son, exactamente. los exvotos son los de México, que los ponen en las cruces. Sí. Estas piecitas, por ejemplo, hay una sirena, hay los penitentes que están rezando, están los monos, ¿ves? Por ejemplo, Sí. acá está la mujer rezando, la mujer y el hombre, ¿no? Los Sí, acá perros. ya encontré la foto, si querés la comparto. Entonces, yo vendía las carteritas antiguas estas, en una época ya eran carísimas, no se conseguían más en Lima. Me quedaron acá en Buenos Aires 2 carteritas, las tengo todavía, de las antiguas. Y una vez vino un italiano y me dice, pero señora, esto es muy caro, las antiguas, ¿no? ¿Por qué no me hace una usted para mi hija? Y bueno, voy a probar. Y empecé a buscar gente que me hiciera el cuero. Claro, Y porque le saqué a las carteritas antiguas las piezas y las mandé a hacer en fundición. Y empecé a ah, hacer las carteritas que hago hasta la actualidad, las hago yo, dan muchísimo trabajo, tienen mucha plata y mucho, viste, la plata hay que fundirla, limpiarla, ponerle las patitas para ponerla en el cuero. claro, como una tacha. Pero Bueno, además este es un producto emblemático de ustedes. le gustaba Almodóvar esta, quería una para él. Y dijo, mañana voy a venir a comprarla y nunca vino, así que Bueno, yo así que si alguien le quiere hacer un regalo a Almodóvar, ya sabe dónde comprarlo. regalado yo, pero no se me ocurrió en ese momento decirle te la regalo, ¿no? Bueno, así que otro que venía siempre español, que se llamaba Eusebio Poncela, que es un actor muy Sí. bueno, venía y le encantaban nuestros anillos, y se compraba anillos, y me decía, fui en Europa, el mejor DJ de Europa, le encantan estos anillos tuyos, y yo le digo, ¿por qué no los vendés vos? Si no quería saber nada de vender los anillos. No, yo Claro. me dice, pero todos me lo quieren comprar, mis anillos, bueno. Así que, viste, después estas carteritas las compró Gianfranco Ferré, uno que vino, que era de Milán,
Sí, Vinieron Gianfranco Ferré, un gran diseñador. unos diseñadores de Milán, se llevaron 4 carteritas. Después una Sí, vez me propusieron que las querían vender en Estados Unidos, pero querían que yo hiciera algo así como 100 carteritas por mes para claro, una tienda que tenía muchas sucursales, ¿viste? Yo hago 5 cada 6 meses, ¿entendés? 5 carteritas, ¿no? Demoro claro, muchísimo. Así que sí, bien, la negra decía, no, 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 dice, te vas a pasar la vida arriba de un avión, no, es una elección de vida, no, no. claro, claro. No, y además ustedes siempre con un criterio también de disfrutar del proceso, ¿no? Te digo, nosotros era hacer cosas lindas y pasarla bien, no, no, no una cosa muy comercial, por eso la negra decía siempre, no hacemos moda nosotros. Lo nuestro no Claro, es moda, viste que la moda te exige todo el tiempo cambiar y hacer cosas nuevas y estar en un ritmo, ¿no? sí. No, por Igual, eso digo que hay cosas que ustedes, digamos, el local Plata Nativa es como una tienda de culto para gente que sabe que va a buscar como algo especial ahí, y hay algunas piezas emblemáticas como las carteritas coqueras o los y relicarios o ciertas joyas que después, viste, empezamos a hacer otras cosas, por ejemplo, los relicarios, antes eran antiguos y eran hermosísimos, pero un día se acabaron. Entonces conseguimos un pintor miniaturista boliviano y otro señor de acá que nos pintan las vírgenes y los santos, y otro platero que es un platero de una familia de plateros que hacen mates y bombillas y esas cosas, que nos hace los marquitos. ¿Entendés? Como que siempre vamos consiguiendo gente que tiene mucha experiencia, pero les hacemos hacer. ¡Ay! Las bolas de plata fueron un éxito en nuestro negocio. ah, mira, Vino una vez un hombre rarísimo que no, no sé, no era joyero, pero hacía bolas de plata. Entonces, yo le decía que me encantaban porque eran todas como abolladas, ¿viste? Temblorosas, sí, así. sí. Entonces, nos hacía bolas y hacíamos collares con bolas de plata. Y bueno, vino una vez una señora suiza que se enloqueció, nos compró muchísimos, que son los que tienen la bodega Colomé en el Ah, norte, la en bodega Colomé, sí, la sí. dueña de la bodega, ¿no? Que era simpaticísima. Ella me compró un montón, ¿sabes qué? Por ejemplo, gorros que se llaman los chullos, ¿viste? Sí. Esos tejidos, ¿no? Y unas Gorro, que la gente dice gorro colla, pero es chulio, sí, chullos se llama. Claro, chuspa es la carterita, la carterita. tejida. Chuyo es el gorro y chumpi es el cinturón. Ah, chumpi es el cinturón. Hay una foto que vos tenés ahí de unas fajas. ¿Ves? Estas son las bolas, mirá. Ahí está, ahí encontré el collar de las bolas de plata. Son muy livianas, están hechas en 2 partes, martillando la plata finita, porque si no sería re pesado el collar. ¿Entendés? Claro, claro, es hueco. Ahí se ve la Hueco, unión. claro, se ve la unión y si están así abolladitas es todavía más lindo, ¿no? Como Más que no lindo. sean perfectas. Lo imperfecto, sí. Había visto un collar mexicano que había traído mi prima. Los mexicanos hacían estas bolas, pero perfectas, enhebradas en una cadenita de plata. Y a mí le mostré a este artesano y él empezó a hacerlas así. Entonces empezamos a hacer collares de bolas. Y Sí, hemos vendido bastantes. Ves que hacemos con piedras, sin piedras, con tubos. Pero eso sí, fue también todo inspirado, ¿entendés? Bueno, esto de México era lindo, pero era muy industrial. Entonces, claro. Ustedes siempre le ponían su propio este es estilo. Marcelo, el que hace las piezas únicas, ¿ves? Él no repite, No hace cosas. repite, claro. Sí. No, y te iba a contar una anécdota, bueno, con Pará, las pará. pulseras, Acá, después empezamos a hacer pulseras que tienen los muñequitos, sí, ¿entendés? Como que empezamos a usar las piezas de coquera sí. Y para esos hacer son esas. los de tu hija que le vendieron a Sharon Stone. Claro, estos son los collares que hacía ella. Ella los va pasando el hilo por las piedras, va tejiendo macramé y al mismo tiempo va poniéndole las piedras. Y le daba muchísimo trabajo hacerlo. Y de Sí. estos vendimos para Estados Unidos. A una señora una vez nos compró 10 collares, vendimos en Londres. ¿Sabes quién vendió?
una señora que se llamaba Elliot, Miss Elliot, que era la hermana de Camila Parker Bowles. Ah, mira. Una señora que tiene una tienda de cuadros, que era clienta nuestra en Londres, se los dio, porque ella en la tienda de ella los vendía. Y que en un castillo donde se había hecho una feria, no sé qué, habían vendido Miss Elliot 3 collares para la realeza londinense, ¿no? Mira qué bueno. Así Bueno, que también me contaste que hace poco, no tanto tiempo, estuvo por el local y se llevó unas piezas para su tienda de New York, Marc Jacobs. sí, no estuvo él, sino que estuvo el socio de él con como 3 asistentes, ¿viste? Estaban todos en el alvear y eligieron 11 tallas muy lindas para poner en las vidrieras de Nueva York porque iban a inaugurar negocio para niños. Entonces se llevaron muchos caballos, que son los Santiago Matamoros. Sí. Santiago Matamoros siempre lo hacen un caballo y Santiago está arriba con una espada. Entonces nos compraron como 5 Santiagos y un niñito con traje de plata. Y las tallas las trajiste de Perú y son también, muchas son De digamos, Bolivia. Mira, de Bolivia. la gente habla de Perú, pero yo creo que los bolivianos son muy creativos y que tienen muchísimas cosas re interesantes. A pesar de que yo viví en Perú, hay mucha rivalidad entre los peruanos y los bolivianos, ¿no? Pero yo creo que los bolivianos son, todo lo que tienen de tejidos, es maravilloso lo que hacen en Bolivia. Y nosotros, muchas de las tallas que tenemos son bolivianas, no peruanas, ¿no? Sí. Igual en la colección también tenés algunas que son europeas y que vinieron acá, como imágenes de vestir. Sí. ¿No? Después, otro que nos compró tallas, platería y todo fue el Museo Mali, el de Lima. Y la directora, que es una mujer muy interesante, nos compró una capa de plata, todo un traje de santo de plata, que es la capa, el cuerpito, las mangas, ¿no? Y yo dije, mira, esto es boliviano, no es peruano. Y vos lo vas a llevar al Museo de Lima. Y me dijo, para mí todo es el altiplano. Perú, Bolivia y norte de Argentina es altiplano. No me interesa si es boliviano o peruano, ¿entendés? Sí. Como que me pareció interesante esa especie de sí, no una visión más de región que de países, ¿no? Claro, altiplano. O sea que eso me pareció. Te quería contar de las fajas. Hay una foto de una faja ancha con dibujos, peruana, de la cual yo había hecho una colección de 50 fajas. Ahora cuando fui a Perú me compraron como 20 o 30. Esas fajas tienen dibujos y cada uno de esos dibujos tiene un significado. Los cusqueños sabían leer esas fajas. Yo tenía un amigo pintor que estaba en Calca, que está en el Valle Sagrado, hasta llegar a Machu Picchu se llaman, los pueblos se llaman Valle Sagrado, ¿no? Sí. Calca es uno de esos pueblos. Y él estaba ahí, un campesino, le empezó a leer la faja y le dice, esa faja es de los Quispe. Dice, no, estás equivocado, esta faja se la compré a un guamán. Dice, no, vos no sabes nada porque guamán se casó con una Quispe. Pero es antigua porque ahí sembraban papas y ahora ya no siembran más papas los Quispe. Y todo le dice la faja, ¿no? Entonces vino el hermano que era antropólogo, lo grabó. Y yo tenía un amigo en Lima que me decía, un señor muy, Pablo Macera, un historiador, ¿no? Sí. Él decía que había más de 100 de estos dibujos y que ellos conocían hasta 10. Y él decía que esos dibujos le servían a los campesinos como un idioma secreto. Claro. Los españoles habían venido, les habían sacado todo, que hasta hoy existían las jerarquías entre los campesinos y que ellos para acceder a una reunión tenían que saber tejer el signo que seguía. Y yo por eso había comprado muchas de estas fajas en un momento que aparecieron y no las quería vender porque me parecía que era interesante como una colección para hacer un estudio sobre esto, ¿no? Claro, sí, porque podés sistematizar cuando tenés una cantidad de piezas del mismo tipo. Y Pablo Macera me dijo, yo no tengo tiempo porque no tengo muchos estudios que hacer. Bueno, y yo me las traje a Buenos Aires y
ahora que fui a Lima vendí un montón, pero es re interesante eso, ¿entendés? La otra Sí, cosa que te quería contar, que vos me decías cómo aprendí yo a darme cuenta de lo que era bueno y no. Otro amigo que tuve en Lima, que era un hombre extraordinario, tenía un negocio de artesanías hermosísimo en el centro de Lima, se llamaba Raúl Apesteguía. sí. Y sabía mucho de cuadros cusqueños auténticos. Y un día me traen a mi casa de Lima 3 cuadros, parecían de iglesia, ¿viste? De arcángeles. Y yo digo, lo llamo, Raúl, me trajeron 3 cuadros que eran valiosísimos, ¿no? Raúl dice, voy inmediatamente a tu casa a verlos. Llegó corriendo y estaban en un tubo, así, ¿no? Entonces, Enroscados, claro. yo le digo, toma, y las huele. Son falsos, me dijo, sin mirarlos, por el olor. Entonces El yo le olor a decía, pintura fresca. enséñame, ¿cómo se hace para saber si un cuadro, quiero saber, como vos, cómo es? Entonces me decía, es el ojo, tenés que hacerte el ojo, tenés que mirar mucho y te vas a dar cuenta de lo que es falso y lo que es auténtico, ¿entendés? Como que no es un conocimiento que vos podés estudiar en un libro, sino que es la experiencia, la Experiencia. sensibilidad, el olor. ¿Entendés? Las olió, me dijo, esto es falso, no las quiero ni mirar. Y yo me desilusioné porque yo creía que tenía un tesoro, ¿entendés? Claro, claro. Así que, y la colección de fajas es la que le vendiste al Mali, y ahora están en el Mali exhibidas. 30 y me quedan 20. Las Sí. dejé en Lima, pero no las vendí. Y hay una foto que te mandó Leo de las fajas esas. Sí, ahora estaba buscando, pero entre toda la presentación por ahí no la encontré. Vamos a sin perder tiempo, pero me interesa también cómo ustedes empezaron a combinar esto del textil con la platería, por ejemplo, en este tipo de piezas. Bueno, Eh, vos sabés, yo tengo una nota de Felisa Pinto en La Nación del sí, año, no sé, del 80 y pico, 90, no me acuerdo, ahí tengo me tendría que fijar, donde ella decía que nosotros fuimos, en ese momento estábamos haciendo collares con bolas de madera forradas en tela sí, y las pulseras de faja pampa. Y claro. eso era faja pampa tejida a mano. Y en Buenos Claro. Aires no había nadie que hacía eso, ¿entendés? Fuimos los primeros en trabajar con faja pampa, haciendo las pulseras. Y ese collar era una copia de un collar chino, porque yo tuve la Feria de San Telmo durante 2 años. Había comprado en la Feria de San Telmo un collar que era chino, que era de bolas de madera forradas en seda. Era un Ah, mira, collar maravilloso, todavía lo tengo. sí. Entonces nos ocurrió la idea y había una mujer que era pintora, grabadora y que hacía, era muy buena, Amalia se llamaba, y ella nos empezó a forrar las bolas y hacíamos esos collares. Después viste que ahora todo el mundo hace collares forrados en bolas de plata forradas en chagüar, en tela, en esto, ¿no? Sí, Pero claro. y la faja pampa se volvió horriblemente comercial y hacen zapatos, carteras, no Sí, sé. industrialmente, ¿no? Claro. Pero en ese momento teníamos un muchacho que las tejía a mano, que eran carísimas, ¿viste? Porque era mucho trabajo. Sí, Y, y bueno, este collar, por ejemplo, también el araucano rojo, eso sí. está hecho con... La negra decía que esas tachas de plata, las araucanas las hacían y las masticaban para que, para que se abollaran un poquito. Y nosotros, ella tenía un collar antiguo araucano, la negra, entonces le pedimos a alguien que fabricara estas tachas, que no las fabricaba nadie, ¿ves? Están hechas en plata y tienen 2 agujeritos para bordarlas. Y Claro. después, como no las queríamos masticar nosotros, las golpeábamos y las envejecíamos. Y empezamos a hacer los collares estos bordados, ¿ves? Este es Son bordado. divinos, estos son divinos. Hacemos en plata sola y en plata con mostacillas antiguas. Sí, Esas piedritas en general se llaman trade beads. Trade es comercial, eran claro. cuentas que se fabricaban en Holanda, en Europa, para traer a los pueblos, por ejemplo, a los mapuches, a los indígenas, les cambiaban por cosas valiosas, ¿no? Claro, por cueros, por las que ellos Claro. tuvieron.
claro. Entonces tratamos de conseguir las piezas antiguas que hay en Guatemala, viste, en los chachales. Hay que conseguir, en África hay muchos collares que son con trade beads, ¿no? En Colombia, por ejemplo, en la feria de Otavalo que estuvimos y Ah, qué compramos. lindo, Otavalo, Sí, sí. maravilloso Otavalo. Bueno, ahí compramos collares rojos, hicimos varios collares con... Lo difícil es conseguir el material antiguo, ¿entendés? Claro, ahí estoy agrandando para que se vea bien el material. Compramos casillas de vidrio, no queda lo mismo, ¿no? Tiene No, claro, el material antiguo es otra cosa. el material, esto es un amonite, es un fósil, ¿ves? Lo del medio es un fósil. Espectacular, eso es espectacular. Sí. Y las También, piezas cadenas, únicas. esas cadenas son hechas a mano, no es hecha a máquina. No, en el fósil está, se ve un Ah, pedacito. en el fósil, ok. Sí, ¿Ves? es que había otras, sí, están trenzadas a mano. Eslabón por eslabón, se hace un eslabón, se pasa y se pasa el otro. Es un cadenero, el mejor que hay está en Lima. Ah, Y él mira, hace las cadenas y nos las manda desde Lima. Porque, había otra cadena acá que era más fabulosa. ¿ves? Las pulseras están hechas con cadenas de este hombre, mira. Sí, Son hechas a mano las cadenas. Él nos claro, manda la cadena y hay otro acá que hace el cierre. El cierre claro, es un platero de Buenos Aires. Así que, sí. viste, hay que conseguir la cadena. Ahora, por ejemplo, hace un año y medio que no tenemos cómo traerla de Lima. Estamos sin la cadena hecha a mano, ¿no? Claro. Bueno, justamente es la cadena de producción. Cada uno hace una pieza que tiene una expertise en Por una eso, técnica y ustedes lo ensamblan. sí, sí. Y ahora estamos haciendo mucho con Mariana, que es la chica que trabaja con nosotros hace 14 años. Ella aprendió muchísimas cosas y ahora está haciendo collares, muchos con textiles, que todavía creo que acá no sé si Leo te mandó alguna foto, pero Está muy son, de moda la joyería textil. claro, hacemos así, una faja antigua, después le ponemos piedras y piecitas de plata. ¿Ves? Esto, el cordón ese Sí, hacemos nosotros con faja antigua. claro. Pero ahora empezamos a hacer collares y a las clientas ahora dicen, ay, los de plata pesan mucho, me gustan más los así tejidos, ¿no? Así Sí. que Este es espectacular, sí, sí. porque además tiene una presencia y el color con la plata es Claro, y increíble. ves la nariguera de abajo también es uno de nuestros tres genios que hizo con la forma antigua, pero es un diseño entre moderno y antiguo, ¿entendés? No es ni una copia de algo antiguo, ni es algo moderno. Claro, está inspirado, pero es súper contemporáneo a la vez. Este Ese es también, mi favorito. es un pectoral en oro peruano. Lo vimos y el muchacho este que trabaja conmigo lo hizo todo en plata y es un collar que tenemos hace años y que se vende muchísimo y tiene mucho éxito porque es hermoso, ¿viste? Parecen alas. Tiene sonido además. Sí, sí. Pero la joyería, por ejemplo, es hermosísimo. Eso, lo de abajo se llaman espóndilos, que son Ah, conchillas que las usaban en la época precolombina como moneda de cambio. sí, Nosotros famoso estuvimos en espóndilo. Ecuador y vimos unas momias que tienen todos los trajes hechos de pedacitos de espóndilo. ¿Entendés? El espóndilo era muy valioso en Ecuador y en Perú. Claro, La negra claro, siempre decía, si nosotros viviéramos en Perú y tuviéramos estos materiales, podríamos hacer cosas divinas. Es difícil claro, acá conseguir. Cuando sí, estuvimos con Leo en Ecuador y queríamos espóndilo, no había para no había. vender. No. Acá hay otra pieza con textil, mira. Sí, textil, cobre y plata. Ah, es de cobre el disco, divino. De afuera es de cobre, sí. Eso es Sí, hermoso. Y eso es ámbar, ¿ves? esto es ámbar. Y se llama Torre de Babel, la parte de arriba, porque parece una Ah, torre. es divino. El Esto es un colgante es disco, Torre. sí. Les ponemos nombres raros a las piezas, Bueno, ¿viste? así se divierten también. Acá hay otra textil, mira. Sí, eso también, ¿ves? Esos son colgantes.
como cuadritos. Claro, y entonces reutilizan las piezas antiguas que por ahí sufrieron algún deterioro. Esa faja tiene 10 de estos animalitos, o sea, es Claro, como poner en valor una fajita, ¿entendés? Que de pronto uno la ve así toda entera y no sabes qué hacer, pero la cortamos y hacemos una joyita, ¿no? claro. Con un solo animalito. Le das un marco. En Eso estos me nos encanta. inspiramos en unos collares que encontramos que se llaman maragatos, que son españoles, las españolas de una región. Usaban estos collares, pero todos con relicarios y cruces colgando, que son hermosos. Pero sí, si lo hacemos con los relicarios, sí, saldría carísimo, ¿entendés? Claro, claro, sí. Acá Ponemos está el piecitas de detalle. coquera, piecitas antiguas, es una mezcla, ¿no? Estas son de fundición, las piezas. No, estos son piezas antiguas, casi todas, Ah, son antiguas, antiguas. sacadas de... Lo que es de fundición es la manito y acá la sirenita, Claro, que son piezas de coquera. claro. Divinas son. Estos son corales, ¿ves? Eso es coral. Ah, eran corales, con razón. Ese color que tiene es maravilloso, transparentitas. Sí. Y estas tienen cuero, textiles. Eso está hecho con el jaguar. El jaguar es Ah, una qué buen sabor. raíz que según la negra las indias la frotaban en la pierna con ceniza Así es, lo he visto. y la tiñen. Y está base de cuero toda recubierta de jaguar. Sí. Sí, sí, las he visto a las wichí en el Chaco hilar el chaguar, así como Así, describí. Se ponen ceniza para que resbale más y puedan darle mejor la torsión. Y son ah, fibras de la hoja de una bromelia. mira, eso no, yo no sabía, sabía que la hacían con ceniza, pero no sabía que era bromelia. Claro, primero extraen la fibra de la hoja y la van raspando contra otra, o con un cordón atado a un árbol, por ejemplo, le van sacando la parte leñosa y cuando queda solo la fibra la ponen a secar. Y después la Mm, tiñen, esto está teñido seguramente con plantas del monte. claro, Y claro. le dan la torsión, así como decís, dándole, digamos, con la mano, con la palma de la mano, frotando contra el muslo, y la ceniza es para que no les lastime, para que les resbale más, digamos, el material, no haga tanta fricción sobre la piel y entonces poderle darle torsión. Después a veces unen los cabos y retuercen, entonces ahí los más gruesos, más finos. Bueno, este es el que hace todo a mano, ¿ves? Que hace los pajaritos, los pillares, Claro, las manitos, y él trabaja mucho con... Este, de hecho, esta parte de arriba del collar es jaguar también. claro, claro, está buenísimo. Ahí la agrando, mira, ahí se ven los hilos. Sí, Es como sí, un sí. wrapping, ¿no? Como una envoltura de un cordón. Está buenísimo. Y después, bueno, acá hay más de los que hacían con las bolas y las piedras, las bolas de plata. También las tenemos que conseguir de diversos lugares del mundo, ¿viste? El ámbar ahora, en una Claro. compramos ámbar de Alemania o qué sé yo, y ahora, ay, la gata, y ahora viene mucho ámbar de México, de Chiapas. Leo, Ah, de sacale, Chiapas. claro, hemos conseguido muchísimo ámbar Sí. y trajimos de Marruecos también. Ah, Mirá esa mira. figura, ¿ves? Esos son Claro. los bolivianos, que yo digo que son, que tienen tanta imaginación y hacen, viste vos las cosas de potolo, los potolos, que son, Sí. hacen animales fantásticos, unos dibujos increíbles tienen los bolivianos, ¿no? Está De- buenísimo. sí. Y acá, este es otro de mis favoritos que tienen, de tipo araucano. Bueno, así era la gargantilla original de la negra, que Ah, vamos a hacer nosotros. Ese es espectacular. un collar como al cuello, ¿no? Sí, este es increíble. Lo usamos uno de estos usamos en una producción cuando hicimos la muestra de ponchos en el MAP, en el Museo José Hernández. Sí. Y quedaron espectaculares. Eso, no me di cuenta de poner una foto también de eso. A ese también, es increíble. Sí, este es muy importante, muy difícil de vender también, ¿viste? Porque Claro.
Es esa. Estas piedras que están en las azules Sí. son piedras de excavación, que se llama sodalita. Ah, ¿esa es No la es sodalita? lapislázuli, sodalita. Sí, Y sí. vienen de Bolivia y dicen que excavan, que en las excavaciones se encuentran estos collares, pero ves que son irregulares las cuentas, que son como hechas a mano. Sí, Eh, Son muy difíciles de conseguir. Antes teníamos y ahora ya no traen más, ¿no? Se van extinguiendo los claro. materiales. Este, mira, tiene un ámbar en el centro. Ese Sí. ámbar que tiene como una cosa de plata, ese lo compramos en Marruecos. Ah, mira qué lindo. Acá también tenemos un detalle de Y los Marcelo, peruanos. que hace con Chaguar, hizo este collar. Claro, este también es de Marcelo, ¿ves? El que Sí, hace todo a mano. claro, Y el la que negra decía que el puntito de turquesa es para el mal de ojo. Ella tenía un collar que era todo de ámbar y tenía un puntito de turquesa que decía que le ponían para que no te pudieran hacer el mal de ojo. Así. bueno. Bueno, aquí hay otros más con piedras y con. La verdad es que la variedad. Ah, este también está espectacular. Es como este que yo tengo puesto, es divino. Me Y esos encanta. también, los textiles eran antiguos reutilizaron y hicieron las terminaciones, o en este caso, Tejió él, lo pero él tejió él. estudia cómo tejían los precolombinos. Este es Ah, tejido hecho por él también. este es espectacular, lo prolijo, Precolombino, sí. lindísimo. No, no, súper, súper, los diseños, el color, todo. Y estas son Esa, las hebillas que vos contabas. esa hebilla es Sí, como la que yo le compré a las hermanas castellano. Anabel, no era tan linda como esta. Esta es una hebilla antigua con la cual hicimos un collar, ¿ves? Que tenía los pajaritos, las monedas. Es una pieza Claro, antigua. Ves que tiene cuatro piedras incrustadas. sí, Y las monedas y los pajaritos y todo es original, ¿no? claro. Convertimos en collar, nada más. Acá está el relicario Sí. con las dos caras, bueno, y más detalles. Así que, bueno, veo que estamos ya llegando a nuestro límite de horario, así Claro. que eh, va a quedar abierto el chat por si la gente quiere preguntar algo y bueno, pues veremos cómo responderemos, pero también van a estar publicadas en el chat las redes de Plata Nativa y todos los datos para que puedan conocer más, puedan ubicarlas y seguirlos a ustedes en todas las actividades que hacen. ¿Cómo son los proyectos? Para cerrar, contame en qué proyectos están pensando. Yo sé que están pensando en un libro, sé que tienen varios proyectos con la colección de piezas antiguas. Mira, el asunto es así. Nosotros en una época teníamos un negocio de talles y de antigüedades y pusimos Plata Nativa como joyería. Y pusimos un negocio de artesanías y uno de piedra. Y un día decidimos juntar todo en un solo negocio, porque tener cuatro era imposible. Entonces, nuestro negocio es raro porque es una mezcla de joyería con antigüedades. Esas antigüedades incluyen como 10 rubros diferentes: cerámica, madera, platería, textiles, tallas, cruces, pinturas, chapas. Bueno, toda esa colección que tenemos de antigüedades, de la cual hoy no hablamos mucho, la estamos convirtiendo en eso, como en algo digital, porque en general los clientes que tenemos no son solo de Argentina, sino para todo, para las joyas también. Estamos mandando mucho, nos compran de distintos países y mandamos las cosas. Claro, Así que el proyecto es como poder, eh, estamos sacando un registro de todas las piezas, por un lado de las antigüedades y por otro lado de la joyería, y transformar mucha parte de nuestro negocio en algo digital, porque es lo claro. que está pasando en el mundo, ¿no? En general, que
que ya no hay que vender solo esperando que el cliente llegue hasta tu negocio, sino que a través de las redes nos conocen y nos preguntan, y bueno, hay que arreglar las dificultades que significa enviar las cosas, cobrarlas, entendés las partes técnicas, ¿no? Pero esa es nuestra intención ahora, ¿no? Más que un libro, hacer un catálogo digital, digamos, es lo que queremos, ¿no? Que pueda ser fácil de mostrar en distintas partes y después ver cómo, si a alguien le interesa, cómo hacer para hacerle llegar la pieza, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, además difundir también todo esto, ¿no? Difundir el arte popular, difundir los diseños contemporáneos. Claro. Por más de que ustedes ya tienen una trayectoria de muchos años y hay mucha gente que las conoce, pero bueno, me parece que es súper importante también darlo a conocer más, ¿no? Bueno, así que Marta, yo te quiero agradecer un montón por esta charla porque me parece súper interesante y podríamos seguir mucho más porque tenés siempre tantas anécdotas y tantas cosas interesantes que han hecho durante todo este tiempo. A mí me parece que la colección que ustedes hicieron tiene una mirada diferente, ¿sí? Una mirada desde esto de apreciar, desde esto de disfrutar de las cosas, que se nota en los detalles, en cómo fueron eligiendo cada pieza. Me parece bueno, eso es lo que tienen las colecciones, justamente, ¿no? Yo me río porque a la negra no le gustaba vender, ¿entendés? Cuando una vez vendí una nube con ángeles, me estaba enojadísima conmigo porque decía, yo no la disfruté, no la vi todavía, y vos ya la vendiste, ¿no? Como que no quería vender las cosas, se enamoraban, ¿entendés? De lo que teníamos. Sí. Así que... Pero la verdad es que, bueno, si bien estuvieron algunas piezas expuestas muchas veces en varias exposiciones, como, bueno, la muestra de ponchos que hicimos en el MAP, en Ponchos del Bicentenario en el 2018, o la muestra del Museo de Arte Decorativo, o, bueno, las veces que los textiles, sobre todo los textiles, ¿no? Han recorrido bastante, bueno, ahora también están en el Mali, en Perú, tienen esa particularidad, ¿no? De haber sido elegidos de entre millones de piezas, con un criterio, ¿no? El criterio con el que un coleccionista arma esa selección, bueno, es muy particular y eso se nota en la totalidad. Pero en el caso de ustedes van un paso más allá, porque además de haber coleccionado, a partir de digamos, de todo ese bagaje de ese conocimiento, generan también una nueva producción de piezas, ¿no? Y en trabajo colaborativo con distintos artesanos, con una mentalidad de diseño, porque en realidad eso hoy en día está más afín en las ramas del diseño, que a lo mejor cuando ustedes arrancaron no estaba tan institucionalizado, pero el pensar, en proyectar, en dónde va una pieza, dónde va la otra, cómo es la cadena de producción, y por otro lado que también ustedes han apoyado a muchos artesanos para que pudieran desarrollarse en esto, ¿no? Porque si bien es Plata Nativa, la marca reconocida, pero son talleres de artesanos que han vivido de esto durante años y han podido desarrollar su actividad y crecer también junto con ustedes. Sí, eso es cierto. Son pocos, pero los pocos que hay se han desarrollado en colaboración, ¿no? Ha sido mutuo. Ellos nos han aportado mucho y nosotros también a ellos. Eso es lo bueno, ¿no? Claro, totalmente. Así que, bueno, Marta, y te propongo que para cerrar, entonces, nos despedimos y dejamos corriendo el video para que la gente conozca la tienda, que está en pleno corazón de Buenos Aires, ¿no? En la calle Florida. Así que... Muchas gracias por la entrevista y por todo lo que nos has preguntado, que sirve para que conozcan un poco más de lo que se trata Plata Nativa, ¿no? Y esperemos que salga el libro próximamente, así también se puede circular todo este material estoy segura que es de gran inspiración para muchos diseñadores también. Ojalá. Bueno, Marta, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.